En una casa situada en las fronteras de Hiroshima, vivía una madre y dos hijas. Kuriko era la mayor y Tashi era la pequeña. Una noche la madre recibió una carta a su casa la cual decía que su esposo había muerto, el cual era soldado de un pelotón de batalla. En la misma carta estaban los detalles del hecho. El cartero, tratando de consolar a la pobre madre la cual pensaba en su dulce esposo, le había pedido al mismo, después de un gracias, retirarse de la casa. Una hora después bajaron las dos niñas de las escaleras y la mayor le preguntó a su mamá que, ¿por qué tenía un cuchillo en la mano? Y la verdad es que a la madre le había dado un ataque de locura debido a la noticia recibida, la cual ninguna de las hijas sabía. Dicho ataque había hecho como consecuencia una lucha entre la madre y su hija mayor, evitando a su vez que su propia madre cometiera un homicidio. Durante el confrontamiento cuchillo a mano seca, preguntaba gritando y diciendo que qué estaba ocurriendo. Gritos y gritos dañaban cada una de las habitaciones de la casa. Mientras la hija luchaba aterrorizada en una de esas, gritó a su hermana menor, la cual veía el acto aterrorizada desde la escalera, una especie de frase japonés, algo inentendible, pero la cual entendía perfectamente. En ese mismo instante, la hermana menor corrió a su cuarto, tomó unos crayones de cera, y seguido de eso, corrió al cuarto de su hermana mayor. Estando ahí, tiró los crayones a piso, pero solo cogió el negro y lo que hizo a continuación fue hacer un pequeñito dibujo en la pared muy parecido a su hermana mayor. Este ritual los enseñó su abuela, ya fallecida, a las dos niñas, y en lo que consistía era en hacer en una pared transitada un pequeñito parecido dibujo de una persona ya fallecida, ya que este dibujo seguido de un rezo crecerá a la proporción de la dicha persona fallecida y cometerá la venganza de una muerte a manos de la persona que será dibujada en la pared transitada. Al terminar la niña el dibujo, cesaron los gritos que venían desde la sala y en ese momento la niña temió lo peor, la madre venía por ella. Mientras realizaba el rezo podía ver como una sombra se avecinaba subiendo las escaleras, y lo que vio entre la puerta y el final de la escalera era su propia madre, despeinada, y su cuchillo en su mano sangrante. Lo que pasó a continuación era de vital importancia, y fue que la madre había tomado a su niña por los pelos y la arrastró bajándola por las escaleras hasta la cocina. Les dejo a ustedes imaginar la forma cruel y sangrienta en que la madre asesinó a la hija. Lo que se había mencionado antes que era de vital importancia era que la hija menor antes de su muerte no había culminado la parte más importante del rezo, y si no se cumplía esta condición del fragmento del rezo, la persona ya fallecida, en este caso la hermana mayor, no crecería a la proporción de la persona fallecida momentos después de su muerte, sino una semana después. De vital importancia era debido a que la madre una hora después, esa noche, lamentándose ella misma y tratando de hablar con su esposo, se había suicidado ahorcada de una cuerda de un barandal de madera de la sala de estar. Si el espíritu de la persona no cometió su venganza momentos exactos después de su muerte, el espíritu no descansará en paz y será un alma en pena que estará dispuesta a asesinar a cualquier entidad humana que habite la zona pequeña, en este caso, la casa, para saciar su sed de venganza no cumplida, y eso es si aún la persona responsable del acto no haya muerto. 65 años más tarde, una familia norteamericana conformada por John, Kayla, Carol y su hijo y hermanito pequeño Ben se habían mudado a la casa, sin saber la perversa historia que contenía la casa. Un día todos estaban arreglando y limpiando la casa, la madre Kayla subió junto con Carol a pintar su habitación, pero se dieron cuenta de un detallito, y era el minúsculo dibujito de 3 centímetros, pintado en la pared con crayón de cera color negro. La madre trató de limpiar lo que creyó que era una pequeña mancha, pero la dicha mancha era imborrable por más que Kayla trataba de limpiar la misma, así que, la madre solo la cubrió con pintura y se fue a dormir, debido a que había terminado muy tarde. A la mañana siguiente Carol se despertó, pero pudo jurar que había notado una especie de mancha en la pared con el rabillo del ojo, y si era lo que había jurado, era la misma mancha solo que unos 6 centímetros más grande. Ella no había sentido miedo exactamente en ese momento, sino algo de confusión. Cuando todos los miembros se habían sentado a desayunar, Carol le había preguntado en forma de aclaratoria a su madre si acaso no había pintado la extraña mancha que estaba embarrada en la pared. La madre le dijo que si ese momento todos habían dejado de comer y se habían visto la cara los unos a los otros, incluyendo a Ben. Su padre John le había dicho que no era gracioso que rayara la pared y que después de desayunar lo debía volver a pintar ella, pero Carol se negó debido a que ella replicó con que nunca había realizado ese acto, pero nadie le creyó debido a que ella había sido muy mentirosa y jugaba muchas bromas pesadas a los demás.
Había llegado la hora de dormir y Carol y su familia también habían ido a dormir, pero cuando Carol había despertado a eso de las 6:15 de la mañana por un vaso con agua se dio cuenta de algo escalofriante y era que el dibujo había crecido unos 15 centímetros aún más grande. A Carol se le había quitado las ganas de beber agua y aterrorizada despertó a su madre y a su padre. Seguido de esto, los había conducido a su habitación y les mostró la aún más entendible figura en la pared. Todos quedaron sin palabras aunque los padres castigaron a Carol debido a sus tipos de bromas. Lo escalofriante de esta historia que le estoy contando es que llegó el día domingo y esto quería decir según el embrujo hecho 65 años atrás el dibujo iba a crecer a la proporción de la difunta hermana asesinada dichos años atrás. Los padres de Carol ya le habían creído y la dispuesta muchachita fue, en bicicleta, al departamento de la policía que quedaba a 1 kilómetro de su casa, pero cuando llegó a su casa junto a los detectives se encontraron con una sorpresa terriblemente desagradable y era que toda la casa estaba emparamada de sangre, lo cual a Carol le dio arcadas y eso era horrible debido a que habían por el suelo huesos, órganos, pedazos de piel y sesos por doquier. Ahora lo terrible de todo esto era que Carol y los detectives habían llegado exactamente a las 12:01 de la madrugada, es decir que ese acto sangriento había ocurrido 1 minuto y la otra cosa es que había 3 manchas en la pared imborrables como si alguien hubiera tomado un crayón de cera y hubiera hecho 3 pequeñas